poder saludar esta mañana de fin de semana al presidente de la Coparmex, a Juan Pablo Castañón. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, gusto saludarte, muy buen domingo. Igualmente, a ver, ayúdenos un poco a entender, primero, todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Las afectaciones ya se han visto en la depreciación del peso frente al dólar, el bajo crecimiento. Banco de México anunció el pasado miércoles que su expectativa del crecimiento del Producto Interno Bruto la reducía. ¿Ustedes qué están viendo desde el empresariado, desde las cúpulas empresariales? ¿Qué es lo que están viendo? A ver, un primer comentario, Juan Pablo, por favor. Pues una gran necesidad que tenemos de apuntalar nuestros mercados internos, es decir, las empresas, la generación de empleo, de las industrias, de lo que nos compramos entre los mexicanos. Es muy importante que apuntalemos a la pequeña y mediana empresa que genera el 75% del empleo en México y que es la mejor forma de defendernos ante cualquier vulnerabilidad internacional, estando fuertes aquí mismo. Nuestra economía integrada con productos mexicanos, producidos en México, empleos mexicanos, jóvenes trabajando, ligados a empresa, escuela. Es el momento de orientar todas nuestras baterías hacia lo interno, hacia lo local, hacia las vocaciones de cada región, para ir generando más empresas que generen más empleos y mejor conocimiento. Jaime. ¿Cuánto tiempo se puede seguir aguantando más la volatilidad que se ha visto a través de los mercados y la presión que se ha tenido sobre el peso mexicano? ¿Cuánto tiempo más aguantaría el empresariado esta situación tan adversa? Bueno, es una combinación en tres dimensiones. Por un lado, es la empresa que en la medida que se agote sus inventarios tendrá que recomprarlos y tendrá que entonces repercutir precios necesariamente. Y eso nosotros vemos que paulatinamente se va repercutiendo sin que todavía afecte a la canasta básica, a la inflación, porque la mayor parte de la canasta básica son productos mexicanos producidos en México, pero irá repercutiéndote en otras áreas de la industria, en otros productos, en la medida que el producto final que llega al consumidor tiene una integración de importación que no se haya podido sustituir. Por el otro lado, las medidas que toma el Banco de México tienen la misión de atenuar los efectos internacionales en el peso mexicano, que es una moneda importante, es la sexta moneda del mundo. Y lo que está haciendo el Banco de México es prudente, es adecuado. En su momento tendrá que subir tasas de interés. Esperemos que estas sean paulatinas para que no afecte la recuperación económica que pudiéramos tener en los siguientes años. Y por último, la dimensión del gasto público, del endeudamiento público, pues que tiene que ser mesurado, conservador en lo que resta del año ante esta adversidad de los mercados internacionales. Importante también señalar, ¿cómo ven lo que habíamos visto? En un primer momento había sido Grecia, después estar al tanto de lo que va a ocurrir o lo que va a ocurrir en septiembre próximo con la Fed y la recuperación o normalización monetaria en Estados Unidos. Ahora viene y vimos lo que sucedió en China con el yuan, esta depreciación, 2 días tumbó los mercados, presionó más el tipo de cambio. Hacer más competitivo a China, porque esa es la parte esencial que está haciendo el gobierno. ¿Es una mala noticia para la economía mexicana y para ustedes como empresarios? Bueno, tiene igual dos dimensiones. Por un lado, todos los cambios que en los mercados financieros internacionales se han dado a raíz de la devaluación china, pero por el otro lado, sí, le ayuda a la competitividad de las exportaciones chinas. Y si bien es cierto, el tipo de cambio, así como ha estado, ayuda a la competitividad internacional de los productos mexicanos, pues China se vuelve otra vez un jugador importante al devaluar su moneda. Esperemos que, siendo una economía tan grande, sean muy prudentes en el desliz que puedan tener del yuan respecto al dólar, de tal forma que no nos afecte a nuestras exportaciones, que México es una de las economías más abiertas del mundo. Nuestras exportaciones, el 80% es hacia el mercado de los Estados Unidos. Dependemos de la recuperación de la economía norteamericana, pero
esperemos que con las medidas del Banco de México logren también apuntalar al peso mexicano. Estamos platicando con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón. Juan Pablo, y entre tantas malas noticias, ¿habrá sectores que tengan al menos una pequeña luz, pequeña buena noticia? Me puedo imaginar el turismo, por ejemplo. ¿Habrá otros sectores que estén viendo esto como un área de oportunidad? Sé que son los menos y sé que hay situaciones más graves como el tema de la inflación, usted ya lo comentó. ¿Habrá sectores que ven esto o que puedan tener una buena temporada, por así llamarlo? Sí, la verdad es que sí, todos aquellos que exportan, como bien lo dices, el turismo, que exporta con instalaciones mexicanas, con mano de obra mexicana, recibe dólares con todos los visitantes. Nosotros somos la 13ª potencia turística mundial. Pero por el otro lado, todas las exportaciones mexicanas. En la medida en que las exportaciones mexicanas lleven más productos mexicanos adentro del producto final, es en la medida que se benefician los empleos, se benefician las personas, se beneficia y se fortalece las empresas. Nosotros hemos sido muy exitosos en algunas áreas de la industria, la automotriz, la aeroespacial, las tecnologías de la información. Hemos sido exitosos, incluso hemos avanzado muchísimo en el turismo. En la medida que un coche que exportamos lleve más materiales mexicanos, que el espejo retrovisor, que más tornillos sean mexicanos, que el volante del automóvil, que cualquiera de los componentes del automóvil se haya fabricado en México, eso es una fortaleza para nuestra economía al tener más capacidad exportadora. Ahí es donde están las oportunidades, mexicanizar nuestras exportaciones, Jaime. Este tipo de situaciones, no sé si llamarle crisis, si esté en lo correcto, si le pudiese llamar crisis a nivel global, sabemos que buena parte de esto viene a nivel internacional. ¿A quiénes afecta más, Juan Pablo? ¿A las clases bajas, a las clases medias, a las clases altas, a los empresarios que generan empleos, a nosotros como empleados? ¿Quiénes son los afectados? Para aterrizar un poco más, porque luego vemos las informaciones y vemos al gobernador del Banco de México que hablan de macroeconomías, escuchamos a los empresarios que hablan también de temas que luego son distantes de nosotros. Ayúdenos a aterrizar este tema. Sí, bueno, definitivamente que la inflación termina afectando al consumidor. Nosotros vemos que la inflación prácticamente no se ha movido, hemos tenido al contrario, ¿no? Históricamente es muy bajos. Del 3%, hemos ido mejorando en ese sentido. Ese es el mandato del Banco de México y no vemos que en la canasta del consumidor vaya a haber una repercusión, porque los alimentos, las medicinas, los productos básicos, básicamente todos son producidos en México. Evidentemente, con los trabajos del Banco de México, nosotros confiamos que estemos todavía en el rango de la inflación del 3% o del 3 al 3.5%, que la inflación pueda repercutir en la canasta básica los tipos de cambio. Yo creo que donde afecta es en los productos que no hemos sido capaces de producir, de integrar en México, y no hemos sido capaces de producir tecnología y tenemos que importarla. En nuestra dependencia del exterior es donde tenemos que ir sustituyendo, porque ahí sí nos afecta, es estructural. Por eso insistimos nosotros, la pequeña, la mediana empresa tienen que trabajar en la innovación, en generar tecnología mexicana. Tenemos que fomentar el empleo de los jóvenes y que los jóvenes, a través de modelos de formación que combinen entre empresa y escuela, como el modelo dual, después trabajen en las empresas y después empleen a ellos mismos generando pequeñas empresas. Una gran red de empresas mexicanas, micros, pequeñas, grandes empresas con innovación, es donde tenemos que estructurarnos mejor para hacer una economía sólida, fuerte, que resista cualquier embate internacional financiero y que nos dé la vida propia como economía para ir saliendo adelante, nosotros generando empleo, nosotros generando oportunidades, nosotros generando productos que nos podamos vender unos a otros, que genere bienestar, que genere pues una economía sólida, fuerte, que nos brinde un futuro más halagüeño. Juan Pablo Castañón, ¿será el momento de no posponer más de temas y discusiones que se han llevado desde la iniciativa privada, como es ahora sí una mejora regulatoria a fondo? Aquel que quiera emprender un negocio tenga las facilidades para realizarlo.
generar productividad, el tema de no estar 8 horas metidos en una empresa sin estar produciendo, no solamente llegar, sentarnos, meternos a las redes sociales, ya salió mi hora de salida, vámonos. Eso los empresarios es una gran demanda que tienen ustedes, ¿no? Es un momento de centrarnos, no en los empresarios, en la empresa. La empresa Exacto. está formada por personas, por trabajadores, por empresarios, por emprendedores, y centrarnos en política pública y en política nacional de productividad, que eso significa apoyar la inversión, incentivos fiscales para que la gente invierta, apoyar con financiamiento, una banca de desarrollo y banca comercial horizontalmente promoviendo el crédito para la inversión, para tecnologías, claro, para pequeña maquinaria, y de regular, quitarle trabas a la empresa, no al empresario, insisto, sino a las personas. Hoy en día, 6 de cada 10 trabajadores de la empresa pequeña mexicana se dedican a atender autoridades, a atender trámites, a atender controles. Sí. Necesitamos despresionar a la empresa para que la empresa pueda salir a buscar productos, salir a innovar, salir al mercado, producir valor, que eso es lo que nos da fortaleza. Pues Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, siempre un gusto, placer poder platicar con usted en fin de semana, aún todavía doblemente mejor. Gracias, Juan Pablo, y estaremos al pendiente de lo que ocurre a nivel internacional, y pues sí, a ver, la tarea está también que hacer aquí al interior del país. Gracias, Juan Pablo, muy buenos días. Encantado, Jaime, muy buen domingo, hasta luego. Que esté muy bien, fuerte abrazo, Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex. Una pausa, estamos de vuelta.